2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar dentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, te doy gracias por tu palabra y por esta linda iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que bendiga tu palabra y bendiga tu pueblo. Que tú seas glorificado, Señor. Que todos salgamos de este servicio hoy creyéndote, alabándote, sirviéndote, Señor, de una manera más grande. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que se ve hoy en día, hay lo que se llama la guerra cultural, cultural wars, y que tiene que ver que hay una guerra entre el mundo secular y los cristianos. Y eso siempre me ha sorprendido, porque el fundador del cristianismo, el Señor Jesucristo, que es Dios, lo que pasó era que Él era una persona que atraía a la gente. La gente se golpeaba, dice la Biblia, se agolpeaba, se daban codazos para acercarse a Él. Hoy todo movimiento roban del Señor Jesucristo. Hoy se oye de la ley de atracción, pero había algo tan increíblemente atractivo del Señor que la gente se querían acercar a Él. Hasta se peleaban, porque lo dice allí en versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Querían estar cerca del Señor. Era algo tan lindo de él. Y lo que más me llama la atención es que era gente que eran totalmente distinto a él. Era gente pecadora, era gente que había fracasado en sus vidas, era gente que estaban metido en las inquietudes de la vida, cuestionando, pero había algo del Señor que daba esperanza, había algo del Señor que generaba un sentimiento que las cosas pueden ser mejor, que puede haber cambio en mi vida, que mi mañana, mi futuro puede ser mejor. Y hoy en día así no nos ven los cristianos, a los cristianos nos ven como personas que odiamos, que juzgamos, que somos muy cerrados en nuestros juicios, que no podemos escuchar la opinión de otra persona. Es algo que los jóvenes hubieran querido, que el cristianismo que ellos escuchan y de lo que platican, están diciendo: pero yo no soy así, yo no soy tan cerrado, yo amo, yo quiero entender. Hay algo muy lindo de los jóvenes que me encanta, que esta es una iglesia que está aferrado a alabar y sentir la presencia de Dios. Los jóvenes hoy en día quieren lo que se llama comunidad, community, quieren convivir, quieren compartir sus vidas. Y hay una separación entre la generación joven, de los cristianos joven, y la generación más grande. Quiero que hay una distinción. Muchos de los jóvenes no se identifican con el cristianismo de sus padres y sus abuelos. Entonces yo me he estado preguntando, ¿qué es este fenómeno que estamos viendo? Y no solamente aquí en los Estados Unidos, créame que está en México también. Y nosotros que amamos a Dios, y nosotros que amamos a la generación que está llegando y subiendo y creciendo,
yo viendo a mi hijo. Yo quiero entrar a su mundo y quiero entender su mundo y no quiero violar Biblia y el cristianismo y la ética cristiana, pero hay algo que yo siento que el Señor me está retando a mí, de crear un ambiente como este. Entonces yo me pregunté, ok, ¿qué es lo que puede este texto enseñarme para yo poder ser parte de un movimiento? Porque te voy a decir una cosa, el cristianismo era tan atractivo y tan poderoso que en 300 años cambió todo el imperio romano. Constantino, el primer emperador creyente, el imperio romano se unía sobre la adoración al emperador. Le rendían culto al emperador, porque había muchos diferentes lenguajes, muchas diferentes filosofías, muchas diferentes religiones. Y por eso tenían que confesar Kyrios Caesar, en griego, Kyrios Caesar, César es Señor. Pero los cristianos no podían confesar eso porque sabían que eso no era verdad. Y ellos declaraban Kyrios Christos, Kyrios Christos, el Señor Jesucristo es el Señor. Entonces, por eso perseguían los cristianos, porque no querían confesar que el emperador era un Dios. Y los emperadores romanos lo hacían no tanto porque querían la alabanza de la gente, era una filosofía política para mantener unido el imperio romano. Cuando hay tantas naciones, tantas religiones, tantas filosofías, tantos lenguajes, para mantenerlo unido. Pueden adorar al Dios que quiere, pero sí tienen también que adorar el Dios del César, el emperador. Pero en 300 años, gente que era marginalizada, gente esclava, gente sin poder, cambiaron el imperio romano. Y Constantino, sabiendo eso, porque su madre, la madre del emperador Constantino, era cristiana y era parte de una religión ilícita, ilegal. Pero él vio que era tan impactante la propuesta cristiana que él convirtió el imperio cristiano. La iglesia fue convertida en el movimiento más poderoso en los primeros 3 años de su historia. Hoy en día nos hemos vuelto muy políticos. Entonces yo quiero aquí en este contexto, viendo esta gente que se está agolpeando, se están peleando para escuchar la palabra de Dios, quiero ver qué es lo que me enseña el texto. Y de eso quiero compartir con ustedes. Es muy sencillo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Se peleaba, se daban codazos para escuchar la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, porque la manera como estaba el mar así, con las montañitas, era como un auditorio, amphitheater, y se podía escuchar la voz del Señor cuando él predicaba. Y dice en versículo 3, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, y fíjate que comienza diciéndolo, llamándolo maestro. Y dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, porque en esa parte del mundo era tan caliente, tan fuerte el sol, que en el día los peces se iban bien profundo en el lago, pero ya en la nochecita subían. Por eso era más fácil pescar en la noche, porque salían los peces. Y dice entonces,
Dice ahí, respondió, versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echará la red. Mire, Pedro reconoce que este es un señor, es un maestro, es una persona de personalidad, es una persona de poder, porque mire toda la gente que lo está siguiendo. Y claro que no lo va a decir no, tiene pena, como el latino generalmente, por pena dice sí a cosas que no quiere decirle sí. Hacemos cosas que no queremos hacer por pena. Y como Pedro, que no es judío, es un buen mexicano, le dice, mire, hemos trabajado toda la noche, la neta, por favor, pero por la pena que tengo, versículo 5, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echará la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, viendo, esa es la primera cosa, viendo esto. Por eso hablo de la revelación que cambia la vida. Tiene que haber una revelación verdadera de quién es el Señor Jesucristo. Pero mire, viendo esto dice, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí. Y ahora no es maestro, ahora es Señor. No es maestro, es Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Hay gente que les gusta que les prediquen fuertes. ¡Bola de pecadores! ¡Se van a ir al infierno! Con esa codicia que tienes en el corazón, le das asco a Dios. Y hay gente que le encanta sentirse regañado. Es cierto. Sí. Les encantan. Y porque creen que se sienten mal y que han chillado un poquito, ya todo está bien. Pero hay una revelación de Dios que cuando uno se da cuenta quién es uno en verdad delante de un Dios bueno. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, es la bondad de Dios que te lleva a arrepentimiento. Cuando una persona en verdad ve, yo no merezco todo lo que Dios me ha dado. Mire cómo es tan bueno y mire cómo está mi vida en real. Cuando uno ha dudado de Dios, yo quiero decirte algo y lo digo con todo mi corazón. Es parte del ministerio de la misión de gracia. Dios es bueno y Dios nos ama. Y Él quiere penetrar todos los juicios que tenemos en nuestra mente de quién es Él. Y Él quiere penetrar y enseñarte que Él es un Dios bueno. No es el Dios malo que el diablo siempre anda, porque Él es un acusador. Y hay un momento cuando Dios penetra toda esa mentalidad negativa que tenemos de Él y nos bendice y decimos, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. He vivido mi vida como he querido, he hecho las cosas como yo quiero, he sido necio y aún me bendices. Y aún me bendices, no lo merezco. Dios se manifiesta
Tan lindo, eso es lo que pasó aquí. Esa es la revelación que necesitamos hoy. Cuando uno tiene una revelación, qué tan lindo es Dios conmigo, un pecador. Porque eso es lo que dice Pedro. Cuando Dios es tan bueno conmigo, yo soy un pecador. Cuando tú sientes eso, no le puedes dar el dedazo a nadie. No puedes estar juzgándole a nadie. No puedes estar criticando a nadie. Porque te das cuenta lo que uno es. Es horrible tener juicios negativos y juzgar a la gente. Porque en el momento que haces eso, te olvidas quién eres tú delante del Señor. Versículo 8, viendo esto, dice la Biblia, viendo esto, viendo qué, la grandeza de la bendición de Dios, viendo esto, dice en versículo 8, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué? Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Esa es la revelación que necesitamos hoy en día. Que Dios es bueno y nos ama. Ese es mi mensaje. Y si quieren decir que es un mensaje light, no me importa, es bíblico. No me importa, es bíblico. Es que John, tú solo hablas del amor de Dios, el amor de Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Sí es santo. Sí es santo. Pero lo interesante es que en el Antiguo Testamento se manifiesta, los dos son verdaderamente importantes revelaciones de Dios. En el Antiguo Testamento el Señor es santo, pero en el Nuevo Testamento Dios es amor. No son diferentes. Y la santidad de Dios demuestra qué tan lindo es cuando Él ama tan fervor, con una fervencia, una pasión a un pecador. Y uno se da cuenta. Pero hasta que no te das cuenta quién eres, no puedes apreciar quién es Dios. Yo nunca me quiero olvidar de dónde vengo. Nunca me quiero olvidar de dónde vengo. Bueno, esa es la primera cosa. Dice ahí en versículo 10, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo, Simón, no temas, desde ahora serán pescadores de hombres. Somos mensajeros de esa bondad y esa gracia que Dios manifiesta a un mundo perdido y podrido y alejado de Él. Entonces dices, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le seguirían. Es la segunda cosa. Dejamos todo. Dejando todo. Y esto es lo más interesante. Dejando todo cuando el momento estaban más rico, cuando la empresa estaba más exitoso, cuando estaban viendo la prosperidad. Esa pesca para Pedro y Jacobo y Juan era la más grande de la historia de su empresa. Era el momento más grande. Cuando tenían éxito, es fácil dejar a Dios cuando todo está mal, cuando tu vida es una frita. ¿Qué más? Yo tengo gente, amigos, no son tan amigos, porque los estoy criticando ahorita. Si fueran amigos, no los criticara. Que dice, yo vivo por fe. No puedo decir esa palabra porque ya no digo malas palabras en las iglesias, porque me corren. Es un flojo. Es fácil tener fe cuando no tienes nada. Pero tenga $1 millón en tu cuenta bancaria y ahí necesitas fe para saber lo que Dios quiere hacer con ese dinero. Pero es mi dinero. No, es del Señor, te bendijo.
Es interesante que ellos fueron llamados al momento que estaban más exitosos en su empresa. Pero cuando uno tiene una revelación del Señor de esa manera, todo se ve chiquito. Todo se ve pequeño. Vea tus ambiciones. Vea el lenguaje que utilizas. Lo que te ilusiona, lo que te anima. Escuche los sueños. Y siempre tiene que ver con algo que nos hace a nosotros grande. Donde nuestra plataforma es grande. Pero cuando uno tiene una revelación de Cristo Jesús, todo se ve bien chiquito delante de Él. ¿Cierto o no es cierto? El 22 de octubre voy a cumplir 40 años de ser cristiano. Amén. Pero Robin dice, ay, debes ser mucho más maduro de lo que eres. Yo le digo, es que tú necesitas una visión de Cristo Jesús. No. Los dos estamos disfrutando. Mire, yo viendo a mi hijo aquí. Hay tres cosas y con eso termino. Si vamos a Lucas capítulo 14, versículo 25. ¿Cómo aplico esto? ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos? Cuando Dios en verdad es grande, ¿qué dejamos? En Lucas capítulo 14. Aquí hay, y te voy a decir, para latino, esto es duro. Gracias, brother. Gil, ¿qué onda? Ay, gracias a ti, hermano, gracias a ti. Pero ese es trabajo tuyo, brother. Es que él acaba de tener una visión de Cristo. En Lucas capítulo 14, versículo 25, esto es algo fuerte, especialmente el contexto para una mentalidad de una persona latino, porque estaba pensando en mi hijo. Dice a Lucas capítulo 14, versículo 25, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, esto es una cosa, lo están siguiendo. Y él va a dar vuelta y le va a decir esto, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo aborrecer? Hay seminarios sobre la familia cristiana, el matrimonio cristiano. Y él dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, no aborrece. Lenguaje duro, lenguaje retadora. Su padre y madre y mujer y hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quisiera ver un congreso, aborrecer a tu familia. Imagínate cuánta gente va a decir, sí, yo voy. Ay, qué padre, qué bendición. Aborrecer la familia. ¿Qué está diciendo? Él no está diciendo literalmente odiar la familia. Él está diciendo, déjate de tus ídolos. Los ídolos son cosas buenas. Lo hacemos ídolos. Yo tengo que tener cuidado de no hacer ídolo de ese niño. Lo adoro. Lo quiero estar viendo. ¿Cuántos de ustedes sienten eso? Estaba dormido anoche y yo.
Lo quiero ver. Ay, sus manitas. No, son bien grandotas. Los ídolos de nuestras vidas. Tenemos ídolos y los ídolos son no las cosas feas. No es la Virgen de Guadalupe. Son esas cosas que nos da gozo. Y la segunda es nuestros malos hábitos. Esos pecaditos escondidos. Mire, la primera cosa que el Señor me quitó a mí era ser deshonesto. Yo era bien mentiroso. Igual que tú, hermano. Sí. Es como, sintió como la luz se lo puse ahí adentro ahí. Y la tercera es parar de ser religioso. La religión es el espíritu más diabólico que hay en la tierra. Viene de la palabra latín, religión, religare. Religare, que quiere decir amarrar, enlazar. Por eso en México, ¿estás ligando con la chava? ¿Quieres ligar? Es literalmente amarrarte con ella. Hermanos, esa es la revelación que se necesita hoy en día. Uno, que nos damos cuenta qué tan lindo es y nos demos qué tan necesitados somos. Y es una revelación tan grande que estamos dispuestos a dejar nuestros ídolos, nuestros pecados secretos y nuestra religión pervertida que hace que la gente rechace a Cristo Jesús. Amén. Hoy en la noche vamos a salirnos del barco. El Señor no está en el barco, Él camina en la agua. Amén. Amén, pastor. Yo amo a tu pastor, es mi pastor. ¿De qué estoy hablando? I love you, brother. Love you. Él se pone todo tieso cuando lo beso. You don't need I don't need it. Thank you, John. Worship team. Yo sé que Johnny es muy amoroso. No lo es, sí lo es. Una vez me habla de México y me dice, hey bro, nomás te estoy llamando to tell you I love you. And I'm like, I love Johnny too. Pero es algo tan tremendo lo que Dios le puso en el corazón a John esta mañana. Que Dios nos ama sabiendo lo que nosotros somos y está dispuesto a ser bueno con nosotros, aún sabiendo lo que nosotros somos. Eso es tremendo, déjeme decirle. Porque en Éxodo 33 dice que yo seré clemente con quien yo quiera ser clemente, yo tendré compasión del que yo quiera tener compasión, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y Dios le dice a Moisés, yo te voy a mostrar toda mi bondad, te voy a mostrar mi bondad. Qué interesante, si te voy a mostrar mi bondad, te voy a mostrar lo bueno que yo soy. Y nosotros siendo malos, Dios dice, yo quiero ser bueno contigo.